¿Sabías que gracias a la madre de Jessie se pudo crear a Mewtwo? ¿O que existe una versión shiny de Mewtwo que no tiene cola verde? Heredero del ADN de un Pokémon que en su día se pensó que no era más que un espejismo, Mewtwo es uno de los personajes más icónicos de la franquicia junto a Pikachu y Charizard. Esta versión genéticamente modificada de Mew tiene una de las historias más intrigantes del universo Pokémon. En este iceberg nos sumergiremos en los secretos, misterios, detalles poco conocidos y mucho más sobre el clon del Pokémon mítico original. Bienvenidos al iceberg de Mewtwo. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Mewtwo es un Pokémon pseudo-mítico. Mewtwo, uno de los Pokémon más emblemáticos de la historia de la franquicia, no es un simple clon de cualquier Pokémon, sino de una criatura ancestral mítica con un poder y habilidades increíbles, incluido el potencial de utilizar todos los movimientos. Por definición, un clon es una célula, producto celular u organismo genéticamente idéntico a la unidad o individuo del que procede. Esto sugeriría que Mewtwo debería ser una copia exacta del original. Sin embargo, aunque Mewtwo está basado en el mítico Pokémon Mew, en realidad es una versión mejorada, aunque con la limitación de que Mewtwo no puede usar tantos ataques. Aunque Mewtwo cumple con los criterios de un Pokémon legendario como estadísticas base muy altas y un bajo índice de captura como Lugia o Rayquaza, sigue siendo único porque su código genético procede de un Pokémon mítico. Esto plantea una pregunta importante: ¿qué es lo que realmente define a un Pokémon como mítico? ¿Existe alguna distinción genética que diferencia a los Pokémon míticos de los legendarios? ¿O el término se refiere simplemente a su extrema rareza y al misterio que los rodea? De hecho, si un Pokémon mítico se considera así porque hay algo en su código genético que lo determina, entonces Mewtwo podría considerarse un Pokémon pseudo-mítico simplemente porque, a diferencia de cualquier otra criatura, es el único cuyo ADN procede de un Pokémon mítico. Teniendo esto en cuenta, sería natural pensar que Código Cero también debería clasificarse como un Pokémon pseudo-mítico, dado que fue creado genéticamente con base en Arceus. Sin embargo, aunque este Pokémon legendario fue creado a imagen y semejanza del Pokémon Dios, no posee nada del material genético de este, a diferencia de Mewtwo, que sí comparte el ADN de Mew. Mewtwo en el faro de Bill. Es difícil precisar con exactitud cuándo se creó a Mewtwo, así como el tiempo que tardó en pasar de ser un embrión a la criatura totalmente desarrollada y poderosa que vemos luchando junto a Giovanni, pero seguro que muchos coinciden en que el hecho de que Mewtwo pueda haberse grabado en las puertas del faro de Bill es una imposibilidad. Para que esto fuera remotamente posible, Mewtwo tuvo que existir antes de la construcción del faro de Bill, o al menos antes de la puerta, pero además significa que quien hizo dicha puerta estaba al tanto de los experimentos del equipo Rocket y quiso representar a este misterioso Pokémon de esta forma. Es posible que el aspecto físico de Mewtwo se haya inspirado en un Pokémon de aspecto similar que alguna vez existió y que luego se usó para llevar consigo el ADN y las habilidades de Mew. Aunque esto es claramente un error, es interesante pensar en esta posibilidad. Mewtwo está antes que Mew. Si Mewtwo es un clon de Mew, ¿cómo es que aparece antes en el Pokédex? La explicación es bastante sencilla, ya que Mew se incluyó más tarde en el desarrollo del juego. Además, el hecho de que hubiera más pruebas sobre la existencia de Mewtwo que del propio Mew debido a su condición como Pokémon mítico, no es de extrañar que los datos de Mewtwo aparezcan primero en esta enciclopedia. El cumpleaños de Mewtwo. Esta descripción hace referencia al diario en el que se dice que Mewtwo nació el 6 de febrero. No estoy seguro de si esta fecha es arbitraria o si tiene algún significado para Game Freak. Mewtwo fue el primer Pokémon en el anime. Esto no hace referencia al meme en el que la gente discute si Bulbasaur, Raidon, Arceus o Mew es el primer Pokémon, sino al hecho de que Mewtwo es el primer Pokémon que aparece en la intro occidental de la primera temporada del anime. Dado que la intro japonesa es diferente, el primer Pokémon visto en esta versión es Charizard. Mansión Pokémon.
La mansión Pokémon contiene mucha información sobre la historia de Mewtwo y Mew. En primer lugar, podemos encontrar un par de diarios que hablan de cómo Mew fue descubierto en lo más profundo de la selva de Guyana en Sudamérica, una referencia que fue eliminada en futuros juegos. Además, el infame Mew dio a luz también se eliminó en Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Aunque suena como si Mew fuera la madre y Mewtwo el bebé, el científico está hablando metafóricamente, una forma de dar a entender que Mewtwo nació a partir del ADN de Mew. En Let's Go Pikachu e Eevee podemos encontrar 5 cápsulas de clonación, lo que significa que no solo se clonó a Mew, sino también a otros 4 individuos. Si tomamos en cuenta el corto de El origen de Mewtwo, es muy probable que esas 4 criaturas fueran los 3 iniciales de Kanto y Amber, la hija del Dr. Fuji. Nunca se ha hecho referencia a Amber en los juegos de la serie principal, pero estoy seguro de que se trata de una referencia a los acontecimientos del anime. El Pokémon más roto de todos los tiempos. Cuando hablamos de Pokémon rotos, podemos pensar en Darkrai en la 4ª generación, Mega Rayquaza de la 6ª o Zacian de la 7ª, pero en el contexto de los 151 originales, el poder de Mewtwo era simplemente incomparable. ¿Qué hace de Mewtwo el Pokémon más aterrador de la primera generación? Empecemos por el tipo psíquico. Aunque hoy en día el tipo psíquico es débil ante el tipo insecto, oscuro y fantasma, por aquel entonces el tipo oscuro no existía, lo que significa que solo insecto y fantasma podían destruir a Mewtwo, ¿cierto? No. Estos tipos eran debilidades prácticamente inexistentes del tipo psíquico. Para empezar, los Pokémon insecto eran terribles, y los que tenían estadísticas más o menos decentes como Scyther y Pinsir no tenían acceso a ningún movimiento de su propio tipo. Esto nos dejaba con Pokémon espantosos como Vidril, con ataques poco destacables como doble ataque y pin misil. Aún si fueran buenos ataques, Vidril es parte veneno, un tipo débil contra el todopoderoso psíquico. Los Pokémon fantasmas son probablemente un caso aún más triste. Aunque estaba previsto que los Pokémon psíquicos fueran débiles contra los fantasma, un descuido hizo que los movimientos de tipo fantasma fueran completamente ineficaces contra estos Pokémon. No es que importe, porque el único ataque que inflige daño y que tiene en cuenta la tabla de tipos es Lengüetazo, un ataque de 20 de potencia. Por si fuera poco, solo 3 Pokémon eran de tipo fantasma, y todos ellos también poseían el tipo veneno. No fue suficiente con que los Pokémon que se suponía que iban a poner freno a Mewtwo fueran en realidad las peores opciones contra él. ¿Y qué tal hacer que Mewtwo fuera el segundo Pokémon más rápido de esa generación? ¿Qué tal si los Pokémon rápidos tuvieran más probabilidades de asestar golpes críticos? Por supuesto que no fue suficiente, porque además de que Mewtwo tiene el especial más alto del juego, la estadística especial de la primera generación tiene en cuenta lo que actualmente conocemos como ataque especial y defensa especial, lo que convierte a Mewtwo tanto en un Pokémon ofensivo como en un tanque especial. Pero ya es todo, ¿no? Obvio que no, porque además de tener acceso a movimientos de recuperación y de modificación de estado como neblina, así como un amplio abanico de movimientos en general, Mewtwo también puede aprender amnesia. ¿Recuerdan que la estadística especial tiene en cuenta tanto el ataque especial como la defensa especial? Tomando esto en consideración, amnesia aumenta la estadística especial en 2 niveles, lo que significa que este movimiento es como usar paz mental 2 veces en un solo turno. Hoy en día, sus formas Mega junto a Mega Rayquaza comparten el puesto del segundo Pokémon más poderoso. De hecho, tienen el puesto número 1 si excluimos al inédito Eternatus Dynamax Infinito. Esta bestia genética en sus formas Mega X y Y es incluso más poderoso que el dios del universo Pokémon, aunque hay que tener en cuenta que la forma y el poder reales de Arceus están aún por verse, ya que el Pokémon al que estamos acostumbrados es solo un fragmento de su verdadero ser. A pesar de la introducción de los tipos oscuro y acero, la división entre movimientos físicos y especiales, las mecánicas refinadas, los ataques mejorados de tipo insecto y fantasma, y la aparición de Pokémon poderosos y estrategias increíblemente complejas a lo largo de las generaciones, Mewtwo sigue siendo un contendiente de primer nivel, un Pokémon verdaderamente imponente. Onda mental. Psicocarga es un movimiento psíquico de 80 de potencia que tiene la cualidad de infligir daño físico a pesar de ser un movimiento especial. Sin embargo, el movimiento onda mental es una versión más potente de este ataque y es el movimiento característico de Mewtwo. Mewtwo usó Bola Sombra en la primera generación.
Hemos visto Pokémon que debutaron antes de su generación, y en la primera película pudimos ver a un Donphan, pero si hablamos de movimientos, uno de los más evidentes es Bola Sombra usado por Mewtwo. Además de eso, también podemos ver el movimiento Giro Rápido usado por Blastoise 2, y de hecho, se le puede ver a Donphan usando Rodar. Mazmorra rara. La mazmorra rara, y más tarde rebautizada como Cueva Celeste, es una ubicación postgame en la primera generación y sus remakes, en donde habitan Pokémon increíblemente poderosos, incluido Mewtwo, que la usó como escondite tras escapar de la mansión Pokémon en Isla Canela. Aunque entiendo las limitaciones del juego en su día, no es fácil entender cómo una cueva tan cercana a un lugar tan popular de la región de Kanto acabó infestada de Pokémon superpoderosos. Tengo una teoría, y es que el lugar estaba habitado originalmente por Pokémon de bajo nivel, como en el Monte Luna, un lugar también cercano a Ciudad Celeste. Sin embargo, una vez que Mewtwo encontró refugio en esa cueva, siguió perfeccionando sus habilidades psíquicas luchando contra los Pokémon de la cueva. Con el paso del tiempo, muchos de los Pokémon de la cueva se volvieron anormalmente fuertes, lo que obligó a la Liga Pokémon a tomar cartas en el asunto y hacerse cargo de ella. Esto me recuerda a Freezer y a Tagoma en Dragon Ball Z, cuando Freezer quiso hacerse más fuerte utilizando a Tagoma como saco de boxeo para derrotar a Goku. En el proceso, Tagoma también se hizo mucho más fuerte. Hablando de la cueva, hay un correo electrónico en la computadora del laboratorio de Isla Canela que reza lo siguiente: los 3 legendarios pájaros Pokémon son Articuno, Zapdos y Moltres. Desconocemos sus guaridas. Pensamos explorar la caverna que hay cerca de la Ciudad Celeste. No estoy seguro de si esto se refiere a que el equipo de investigación planea explorar la cueva para ver si las aves legendarias residen ahí, o si están hablando de una expedición diferente, tal vez para encontrar a otro legendario. Esto podría ser posible, ya que recordemos que el fundador de dicho laboratorio Pokémon no es otro que el Dr. Fuji, el científico del que se dice que creó a Mewtwo. Estatuas de Mewtwo. En Pokémon Rojo, Azul y Amarillo podemos ver estatuas genéricas de Pokémon con la forma de Raidon debido a las limitaciones del Game Boy. Sin embargo, a partir de la tercera generación y con mejores gráficos, pudimos ver lo que algunas de esas estatuas son en realidad. En la mansión Pokémon de Rojo Fuego y Verde Hoja, las estatuas que tienen botones secretos en realidad tienen forma de Mewtwo. Es extraño teniendo en cuenta que muy probablemente sean anteriores a la existencia de este Pokémon. Sé que los programadores lo hicieron por estética, pero no deja de ser una observación interesante. Mewtwo Oscuro. No estamos hablando de los Pokémon oscuros convencionales como los de Pokémon Go o Pokémon Colosseum y XD Tempestad Oscura. Nos referimos a una versión exclusiva de Mewtwo que apareció en el juego de peleas en tercera dimensión Pokémon Tournament, basado en Tekken. Cuando Mewtwo se fusiona con un objeto llamado Piedra Sinergia Oscura, se convierte en Mewtwo Oscuro y es capaz de absorber energía que lo convierte en el Pokémon más poderoso del juego y jefe final. Además, es capaz de mega evolucionar en Mega Mewtwo X. Este Pokémon fue diseñado por los desarrolladores de Bandai Namco, y debido a esto es poco probable que lo veamos en los juegos de la serie principal. Gen Loco. Si este objeto existiera hoy en día, Pokémon con buen ataque físico y la habilidad Ritmo propio tendrían una ventaja impresionante. Se suponía que el Gen Loco era el objeto característico de Mewtwo y solo estaba disponible en Pokémon Oro, Plata y Cristal, cerca de la Cueva Celeste derrumbada. Este objeto aumenta el ataque del usuario en 2 niveles en cuanto el Pokémon entra en combate, aunque tiene el inconveniente de que provoca confusión. Dado que Ritmo propio es una habilidad que ignora la confusión, si se combinara con este objeto daría una ventaja injusta, y quizá esta sea la razón por la que se excluyó a partir de la tercera generación. No estoy seguro de si hay más objetos como este, pero el Gen Loco es uno de los pocos objetos equipados, aparte de las vallas, que son exclusivos de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Forma despierta de Mewtwo. Esta es breve. Incluso antes de que se revelara el concepto de las Mega Evoluciones, ya se había visto a Mewtwo Mega evolucionando a Mega Mewtwo Y, pero por aquel entonces a esta forma de Mewtwo se le conocía como Awakened Form o forma despierta. Mewtwo es un maestro Pokémon.
¿Qué mejor manera de entender a los Pokémon que siendo uno? Mewtwo tiene un profundo conocimiento de muchos elementos importantes relacionados con los Pokémon, incluida la clonación, además de ser un entrenador, pero no uno cualquiera, sino un maestro Pokémon. Aunque Mewtwo se autoproclama maestro Pokémon, sus palabras podrían tener algo de cierto, ya que es extremadamente hábil como entrenador Pokémon, siendo capaz de derrotar a fuertes Pokémon evolucionados de un solo golpe. Esto podría tener que ver con sus habilidades psíquicas, su poder, y el hecho de que lo más probable es que estemos hablando de un Pokémon con un coeficiente intelectual incomprensiblemente alto, que superaría incluso al de Alakazam, del que se dice que ronda los 5000 puntos, y tengamos en cuenta que humanos brillantes como Isaac Newton tenían un coeficiente intelectual estimado de 200. Ubicación de Isla Nueva. Isla Nueva se refiere al lugar donde Mewtwo fue creado en el anime. Este lugar fue destruido por Mewtwo, pero tras escapar de Giovanni, decidió volver y reconstruir un laboratorio. Aunque no está claro dónde se encuentra este lugar, existe un mapa que señala su ubicación al sur de Isla Canela. Mewtwo es un científico. Puede que pienses que Mewtwo no es más que un poderoso Pokémon legendario, pero es mucho más que eso. La Master Ball, desarrollada por la compañía Silph, sigue considerándose la Pokébola definitiva al día de hoy, pero en la primera película de Pokémon vimos una Pokébola aún más poderosa, desarrollada nada más y nada menos que por un Pokémon. Aunque carecen de nombre oficial, estas Pokébolas creadas por Mewtwo poseen capacidades increíbles. Pueden perseguir a cualquier Pokémon, ya sea salvaje o entrenado, e incluso si un entrenador intenta proteger a sus Pokémon metiéndolos en una Pokébola, estos avanzados dispositivos los capturarán. Además de su poder psíquico, Mewtwo demuestra un profundo conocimiento en ingeniería genética más allá que el del Dr. Fuji y su equipo de científicos. Mientras que los experimentos del Dr. Fuji no lograron mantener con vida a Amber y a los iniciales de Kanto, Mewtwo sobrevivió al proceso de clonación probablemente porque posee el código genético de un Pokémon mítico. A diferencia del Dr. Fuji, Mewtwo consiguió clonar Pokémon y hacerlos aún más fuertes. En el anime, Mewtwo y Mew aparecen como iguales en términos de poder. Sin embargo, como Mewtwo demuestra una inteligencia superior a la de su mítico homólogo, es probable que Mewtwo hubiera ganado la batalla de no ser por la intervención de Ash. Mew 3. Mew 3 es uno de los primeros Pokégods que se mencionaron. Para aquellos que no lo sepan, el término Pokégod se refiere a poderosos Pokémon secretos de la primera generación que eran extremadamente difíciles de obtener y que generalmente requerían algunos métodos poco ortodoxos para desbloquearlos, como derrotar al alto mando 50 veces seguidas o tener a todos los Pokémon en nivel 100. Si existían Mew y Mewtwo, ¿por qué no Mew 3? Según los rumores, Mew 3 no era más que Mewtwo con su armadura, una supuesta versión mejorada del Mewtwo normal. No obstante, a pesar de que estos rumores son falsos, el nombre Mew 3 se ha utilizado en medios oficiales. Un caso popular es el del Clefairy de rojo en el manga Pokémon Pocket Monsters, en el que recibe el ADN de Mewtwo y se hace llamar Mew 3. También hay un Mew 3 en el hack ROM Pokémon Chaos Black que evoluciona en un Pokémon conocido como Mew 3X, muy similar en nombre a Mega Mewtwo X. Mewtwo es parte humano. El Mewtwo que conocemos en el anime es un poco diferente al del manga. En Pokémon Adventures, Rojo ve un Mewtwo incompleto dentro de un tanque en el escondite del equipo Rocket. Esto se debe a que el ADN de Mew no era suficiente para darle un cuerpo completo, lo que obligó a Blaine a proporcionar sus células para completar a Mewtwo. Este se ganó el apodo de El Monstruo de Ciudad Celeste debido a su comportamiento violento, pero tras ser capturado por Blaine se tranquiliza y está dispuesto a proteger a su entrenador, arriesgando su propia vida. Giovanni olvidó a Mewtwo. Sabemos que solo un puñado de personas conocía de la existencia de Mewtwo, pero muchos de ellos murieron cuando este escapó, y los que llegaron a luchar contra él en Isla Nueva olvidaron su existencia o los sucesos relacionados con este clon y el mítico Pokémon Mew. Pero aún había una persona que conocía bien de su existencia, Giovanni.
En Mewtwo regresa, Giovanni y el equipo Rocket intentan recuperar al Pokémon legendario, pero al final, Mewtwo consigue deshacerse de sus recuerdos. Esto significa que Giovanni ya no recuerda que ordenó la creación del clon de Mew. No obstante, es posible que los documentos sobre su existencia o la expedición llevada a cabo en la selva para recuperar el ADN de Mew contengan información clave para que Giovanni recuerde y busque de nuevo a Mewtwo. Mewtwo Espejismo. Los Pokémon Espejismo aparecieron en el especial El Maestro Espejismo y son Pokémon holográficos creados por el Dr. Jung. Aunque dudo que este Mewtwo esté cerca de ser tan poderoso como el original, es capaz de usar ataques que el original no puede, tales como Hidrobomba. Sin embargo, esto lo hace transformando sus manos en otros Pokémon. Aunque en este punto casi nadie más, aparte de Ash y compañía, conocía a Mewtwo, el Dr. Jung o Maestro Espejismo extrae los recuerdos de Pikachu para replicar a los Pokémon legendarios que han conocido, incluido Mewtwo, que resulta ser el Pokémon definitivo, sin debilidades y capaz de usar movimientos imposibles. Amber. Si crees que el vínculo entre Ash y Mewtwo es la conexión más fuerte que este Pokémon tiene con un humano, puede que te equivoques. Cuando Mewtwo era pequeño, su primer contacto fue con Amber 2, el clon de la hija fallecida del Dr. Fuji. Ya he hablado muchas veces de Amber, así que seré breve. Tras perder a su hija en un trágico accidente, el Dr. Fuji intentó preservar su alma y clonarla, un acto desesperado que su mujer no pudo soportar. Aunque el proceso de clonación inicial parecía prometedor, al final resultó ser demasiado para Amber y los iniciales de Kanto, dejando a Mewtwo como único superviviente. Tras soportar este trauma emocional, el Dr. Fuji le administró un suero para borrar los recuerdos de ver a sus amigos desaparecer ante sus ojos. Sin embargo, incluso con esos recuerdos borrados, permaneció una frágil memoria, una frase pronunciada por Amber que resonaba en lo más profundo de su mente: la vida es maravillosa. Mewtwo en Super Smash Bros. Mewtwo debutó en Super Smash Bros. Melee, pero estuvo previsto que apareciera en el Smash original. Sin embargo, teniendo en cuenta que no hay datos internos de este Pokémon, es evidente que Sakurai lo descartó muy pronto por falta de tiempo y presupuesto. Mewtwo en Super Smash Bros. Brawl. Aunque Mewtwo no apareció en Super Smash Bros. Brawl, hay datos sin usar de él, así como de Roy y Dr. Mario, lo que implica que estos personajes se desarrollaron hasta cierto punto, pero fueron descartados. Mewtwo contra Freezer. Mewtwo y Freezer comparten algunos elementos comunes, son blancos y morados y en algún momento fueron villanos. Freezer lo sigue siendo, pero estos dos elementos bastaron para que la gente se preguntara quién ganaría. Los universos de Dragon Ball y Pokémon son muy diferentes. Por un lado, tenemos un universo con seres mortales capaces de destruir planetas, el sistema solar e incluso galaxias enteras, mientras que los Pokémon pueden ser bastante destructivos, pero no a tal punto. Esto ya daría una respuesta sobre quién ganaría, sobre todo teniendo en cuenta que Freezer es actualmente uno de los personajes más poderosos, superando el poder de algunos dioses. Sin embargo, algunos otros podrían argumentar que las habilidades psíquicas de Mewtwo serían capaces de doblegar la voluntad de Freezer, volviendo al Emperador del Mal completamente inútil contra este monstruo genético, de manera similar a cómo Babidi pudo controlar a Dabura, un villano mucho más poderoso que Freezer durante la era de Dragon Ball Z. Constelación de Mewtwo. No tenía ni idea de qué iba todo hasta que vi tu foto. Creo que se parece a Mewtwo. ¿Podría ser esta la constelación llamada Mewtwo? Estas son las palabras que pronuncia el profesor Oak cuando le enseñamos una foto que tomamos en el nivel de la cueva. A la izquierda de donde hay un Weeping Bell hay una formación de cristal a la que tenemos que tomarle una foto. A primera vista no se parece a nada, pero una vez revelada podemos ver que la luz captada por la cámara da como resultado la forma del Pokémon legendario Mewtwo. ¿Cómo es posible que un Pokémon supuestamente creado hace poco por los humanos aparezca con forma de luz emitida por los cristales naturales de una cueva? Existe un fenómeno conocido como pareidolia y se define como la tendencia de la percepción
a imponer una interpretación significativa a un estímulo nebuloso, normalmente visual, de forma que se detecta un objeto, patrón o significado donde no lo hay. Esto es lo que nos da la percepción de ver caras o formas en las nubes, y esto podría explicar por qué vemos un Pokémon creado genéticamente como Mewtwo en una formación natural, pero no creo que la pareidolia sea la explicación perfecta para esto, porque el parecido entre esta proyección de luz y Mewtwo son prácticamente perfectos. ¿Hay algo sobre Mewtwo que no conozcamos o es solo una gran coincidencia? Mewtwo luminoso. Aunque el término Shiny o variocolor es un nombre oficial adoptado por Game Freak para referirse a los Pokémon de colores alternativos, no siempre se llamaron así. De hecho, en los datos internos de los juegos de la segunda generación se les llama raros, y en otros juegos se les conocía como Pokémon de colores alternativos. Fueron los fans quienes los llamaron Shiny, y no fue sino hasta la cuarta generación cuando estos Pokémon se llamarían oficialmente Shiny. Sin embargo, en 2001, estos Pokémon eran conocidos como Pokémon luminosos en el juego de cartas coleccionables y se refieren al mismo tipo de Pokémon. Aunque la mayoría de estos Pokémon eran fieles a los colores Shiny de sus juegos de Game Boy, una excepción fue el imponente Mewtwo. Mewtwo luminoso tiene un color muy singular, ya que sus ojos son amarillos y su cola, en lugar de ser verde como en su forma Shiny actual, tiene un llamativo color azul. Esto me recuerda a un tema que traté en mi iceberg de Pokémon Espada y Escudo, la posible existencia de distintos tipos de Pokémon Shiny, y ver a Mewtwo con estos colores alternativos lo convertiría en un Pokémon Shiny aún más especial. Moneda de $1 de Niue. Niue es un país insular autónomo situado en el Océano Pacífico y un estado asociado a Nueva Zelanda. ¿Qué tiene que ver con Pokémon? Muy poco. Sin embargo, este país puso a la venta una moneda de $1 en la que aparece Mewtwo. Como pueden imaginar, esta moneda tiene un precio considerable. Mecha Mewtwo. Esta maravilla mecánica fue creada por Giovanni, el diabólico líder del equipo Rocket. Tiene el poder de aprender, amplificar y devolver los ataques de cualquier Pokémon con el que se encuentre en combate, lo que lo hace prácticamente imparable. Para asegurarse de que Mecha Mewtwo aprenda todos los ataques de los Pokémon, Giovanni atrae a los entrenadores para que luchen contra él ofreciéndoles la medalla diamante, única en su especie a quien consiga derrotarlo. Esta es la descripción de la tarjeta promocional de Mecha Mewtwo que se repartió a los asistentes del musical Pokémon Live en 2000 que pudieron ver a este monstruo mecánico de 3 metros de altura. Mewtwo no debutó en Pokémon Rojo y Azul. Incluso antes de que Pokémon Rojo y Azul salieran a la venta fuera de Japón, Mewtwo, junto a la última fase evolutiva de los iniciales de Kanto, hizo su debut en América en uno de los álbumes de fotos de la Game Boy Camera. Mega Mewtwo X en el anime. No hay duda de que el Mewtwo de la primera película es el Mewtwo más popular, y uno que ha aparecido varias veces, incluyendo un especial y varios episodios. Pero hay un Mewtwo que es capaz de mega evolucionar a Mega Mewtwo y que apareció en Genesect y el despertar de una leyenda. Sin embargo, un Mewtwo menos conocido hace su aparición en el final de Diancie y la crisálida de la destrucción. Este Mewtwo es capaz de evolucionar a Mega Mewtwo X y se desconoce si se trata del mismo Mewtwo de la película de Genesect o si es uno completamente diferente. El nacimiento de Mewtwo. No hay que confundir esto con la historia del origen de Mewtwo. El nacimiento de Mewtwo es un drama radiofónico que nunca vio la luz fuera de Japón y que nos da mucha información que no se encuentra en ningún otro sitio sobre cómo el equipo Rocket descubrió la existencia del mítico Pokémon Mew, y que nos da mucha información que no se encuentra en ningún otro sitio sobre cómo el equipo Rocket descubrió la existencia del mítico Pokémon Mew y todo lo que llevó a la creación de Mewtwo. Todo empezó 18 años antes de los acontecimientos del anime con Miyamoto, la madre de Jessie, que también formaba parte del equipo Rocket. Esta describe su visita a Sudamérica y cómo, utilizando micrófonos de alta sensibilidad en la selva, fue capaz de captar sonidos de un misterioso Pokémon descrito como el Pokémon ilusorio Mew. Miyamoto le habla a Madame Boss, la madre de Giovanni y antigua líder del equipo Rocket, sobre Mew y cómo, según una leyenda local, este Pokémon aparecía una vez al año con la salida del sol, cuidando a la gente y a los Pokémon con su poder.
ボス、このテープをお聞きくださいませ。宮本か。おや宮本ちゃん、儲かってまっか。これロケット団の合言葉。ぼちぼちでんがなボス。これロケット団の合言葉。ともかくテープを聞いてやってくださいませ。こりゃ妙な。Convencida por las pruebas, Madame Boss envía a Miyamoto a Sudamérica. La madre de Jessie se encuentra en la cima de una cordillera sudamericana junto a otros dos miembros del equipo Rocket en medio de una ventisca. Después de separarse, reflexiona sobre la vida mientras sostiene una foto de Jessie. De repente, la ventisca desaparece, dando paso al sol de la mañana y con él, la aparición del mítico Pokémon Mew. Desgraciadamente, Giovanni revela que Miyamoto no volvió a ser vista después de que, al parecer, una avalancha acabara con su vida. Si no hubiera sido por Miyamoto, jamás se hubieran sentado las bases para la posterior creación de Mewtwo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y no olvides dejar un comentario. Hasta pronto.